A quien presento que nos tendrá una conferencia a través de un conversatorio que se llama 500 años de resistencia. Un fuerte aplauso nuevamente y vamos a escucharlo, que es un honor para nosotros. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí, gracias. Muy buenas noches, agradezco mucho esta oportunidad. Agradezco mucho la invitación del maestro Rafael Díaz Marroquín. Con nosotros está Teutli, descendiente de Emiliano Zapata. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí en esta comunidad en la que pues todavía se vive la mexicanidad, porque aquí es el origen de la mexicanidad. De aquí partieron hacia el Aztlán las 7 tribus que después la poblaron. El título de la conferencia es de 500 años de resistencia. Resulta que exactamente hace 500 años estaba Hernán Cortés saliendo de Cuba y se dirigía a nuestras tierras. Pasó primero por Yucatán, por Cozumel, y el 12 de marzo llegó al río Grijalva, en Tabasco. La primera batalla fue el 14 de marzo. Ahí comenzó la resistencia de nuestros pueblos originarios. México no existía en aquella época. Existían más de 180 pueblos que se agrupaban para aliarse, para defenderse, pero no había una unificación. México surge precisamente de la lucha de todos los pueblos en contra del invasor español. Desgraciadamente, como nos tuvieron dominados tanto tiempo, pues lograron imponer su historia. La historia que estudiamos en primarias, secundarias, pues es la historia de Hernán Cortés, que él inventó. Esa historia pues es bien falsa, nos pone a los pueblos como salvajes y como que los europeos eran los avanzados, los civilizados, los que nos trajeron la cultura, y pues nosotros una bola de salvajes, ¿no? Así es como ellos nos pintan. En realidad las cosas son totalmente al revés. Los salvajes eran ellos. En Europa fueron pueblos que se dedicaron a la guerra, a la rapiña. Por lo mismo habían desarrollado un muy buen armamento. Tenían cañones, tenían fusiles, tenían picas de acero, y además sus armas eran armas letales, mortales. En cambio, nuestros antepasados, su armamento era completamente diferente. Era de madera, de piedra. Lo usaban para defenderse, pero no eran armas letales y poderosas como la de los europeos. De eso se valió Hernán Cortés, además del hecho que traían caballos. Aquí no había caballos. Los caballos surgieron en estas tierras hace millones de años, pero luego se desplazaron a Asia, a Europa, y ya cuando llegaron los españoles no había caballos. Entonces, para nuestros antepasados fue muy impresionante ver llegar seres monstruosos. Un soldado a caballo pues puede fácilmente pelear contra 10, 15, 20 enemigos, y además con armas de fuego, con fusiles. Tenían lanzas de acero que medían 2 metros, entonces estaban muy bien armados.
Pero no solo eso los ayudó a vencer, sino los ayudó a vencer que se aprovecharon de la buena conducta, de las buenas costumbres que tenían nuestros antepasados. Entonces, bueno, los europeos de por sí eran pueblos bastante salvajes, particularmente en aquella época contra la mujer. Fue la época en que a cualquier mujer de conocimiento, cualquier mujer que supiera medicina, que fuera inteligente, pues la tachaban de bruja y la quemaban viva. Y en Europa quemaron a miles y miles de mujeres, acusándolas de brujas. Entonces también los invasores llegaron con un machismo, con una idea muy fuerte de someter a la mujer. Pero además de que en Europa pues sí andaban en estos malos pasos, los que vinieron aquí era la gente más salvaje, más cruel, más enferma. ¿Por qué? Porque en Europa pues todavía estaban muy atrasados y creían que la tierra era plana. A los que empezaron a decir que la tierra era redonda, la iglesia pues ya los quería quemar vivos, como a Nicolás Copérnico, a Giordano Bruno. El que decía que la tierra se mueve lo querían quemar vivo. Entonces la idea que tenían es que la tierra era plana y que alejándose de las costas se acercaba al sol y cada vez se calentaba más, y luego era una como cascada, y entonces si un barco se enfilaba hacia el oriente, pues iba a llegar a aguas hirviendo y luego iba a caer en el infinito y ahí iban a morir todos. Entonces los marineros de Europa no se atrevían a navegar, tenían mucho miedo. Había pueblos más avanzados que los europeos, por ejemplo los chinos, que ya le habían dado la vuelta al mundo. Los chinos ya tenían desde 1421 mapas de todo el mundo. Y Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras ya con mapas, porque había un rey portugués, Juan el Navegante, que se hizo de estos mapas. El hermano de Colón, Bartolomé, trabajaba con ese rey y consiguió esos mapas, y así convencieron a los reyes de España, Isabel y Fernando, de permitir este viaje para invadir nuestras tierras. Hay quien habla del descubrimiento de América, de que Cristóbal Colón descubrió América, y es la máxima estupidez que pueda haber, porque aquí había 80 millones de personas. Los primeros pobladores llegaron aquí hace 40,000 años. Esos fueron los que descubrieron América hace 40,000 años. Lo que hizo Colón fue venir a colonizar, a invadir, a saquear. Entonces decía, como los marineros no se atrevían a navegar, entonces la reina dispuso que los presos de las cárceles que tenían condena a pena de muerte o condena a prisión perpetua por asesinato, violación, en fin, los presos más peligrosos quedarían libres si se embarcaban con Colón y los posteriores invasores a nuestras tierras. De modo que llegaron aquí puro español, asesino, ladrón, violador, y llegaron a matar. Prueba de ello es que las primeras islas a las que llegaron, pensemos en Cuba, en Haití, en Trinidad y Tobago, en Jamaica, en esas islas hay puro negro.
siendo que originalmente la habitaban los indígenas, taínos y otros. ¿Por qué hay puro negro? Porque mataron a toda la gente. Y como necesitaban quien les trabajara, pues entonces de África secuestraban aldeas enteras. Llegaban los europeos que tenían armamento, ese era su gran éxito. Rodeaban una aldea y secuestraban a toda la aldea, mujeres, niños, ancianos, y los metían a los barcos y se los llevaban ya a venderlos como esclavos. Entonces lo que hicieron con África fue un crimen espantoso, porque se trajeron a 80 millones de africanos, se los trajeron para acá. Sin embargo, en el camino, pues muchas veces se hundía el barco, o se rebelaban los africanos y se hundía el barco, o había epidemias porque los encadenaban y los empaquetaban. Entonces las condiciones eran terribles, además de que los viajes duraban meses. Entonces muchas veces surgían epidemias, y eso sí, al africano que se enfermara, rápido a tirarlo al mar. Total, para no hacerles el cuento largo, de 80 millones que se robaron de sus casas, de sus aldeas en África, llegaron aquí vivos 20 millones. Y con esos 20 millones de africanos, pues poblaron Cuba, Haití, Dominicana, Trinidad y Tobago, las Bahamas, Jamaica, en fin, todas las islas del Caribe. Por eso ahí la población es negra. Aquí en nuestras tierras casi igual se acababan a la gente, nada más que éramos muchos. Aquí éramos entre 25 y 30 millones de habitantes. Pues para esto en el año 1519, para el año 1650, ¿cuántos creen que quedaban? 1.200.000. Entonces casi se acabaron aquí a la población, y también trajeron africanos. Por eso en México pues también tenemos tanto sangre afromexicana. Entonces decía, llegaron los españoles que eran bien salvajes, y había algunos como Bartolomé de las Casas, pues que empezaron a ver todo lo que estaba pasando y se indignaron, ¿no? Porque llegaban a una aldea, sacaban la espada y mataban a todo mundo, y hasta tenían el deporte de matar de un tajo a las mujeres embarazadas. Competían a ver quién de un tajo mataba a la mujer y a la criatura, y lo celebraban como un gran deporte. Bartolomé de las Casas vio todo esto, se indignó, se metió de fraile, y luego fue a España ante el rey a denunciar todos los crímenes que estaban haciendo aquí los españoles. Y hubo otros frailes como Antón de Montesinos, que incluso, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas escribió un libro, La brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde platica cómo se comportaban los invasores. Su técnica era llegar muy amablemente. Toda la gente lo recibía bien, porque aquí había comunidad, aquí la gente era pues mucho más sana, más sabia. Entonces lo recibían bien, y la técnica de ellos es pues llegar acá muy mansitos, buscando que les presentaran al dirigente. Ya que tenían enfrente al dirigente, lo tomaban preso, lo secuestraban, y a partir de ahí empezaban las matanzas y a matar a la gente. Y al no tener a sus dirigentes, pues lograban los españoles su cometido. Entonces esos son los que llegaron a nuestras tierras, puro salvaje, enfermos, porque mataban por matar. Hernán Cortés, por ejemplo, cuando llegó a estas tierras, le escribió al rey
que aquí había mucha gente y decía, son tantas las gentes que para gobernarles, bueno, en su español antiguo, para gobernarles habrá que diezmales, o sea, para poderlos gobernar hay que hacer una matazón. Entonces, el inicio de la invasión fue cuando Hernán Cortés llega con sus huestes a estas tierras. Sin embargo, en la historia, en todos los libros, si ustedes leen sobre esto, dice la llegada de los españoles. Y pocos se atreven a decir la verdad, ¿no? La invasión española. También hablan de la conquista, que Hernán Cortés conquistó México. Pero es muy diferente una conquista. Por ejemplo, una conquista puede ser amorosa. Un hombre conquista a una mujer o una mujer a un hombre, lo conquistó. O puede ser una hazaña, por ejemplo, conquistó el Popocatépetl o el Iztaccíhuatl o el Nevado de Toluca cuando llegan hasta arriba. Entonces la conquista tiene una connotación pues de un logro bueno. Y lo que aquí hubo no fue una conquista, fue una invasión. Emiliano Zapata, que lo asesinaron hace 100 años, pues luchó para que la tierra se las devolvieran a los pueblos, porque las haciendas se robaban la tierra de los pueblos. Y eso, ¿desde cuándo empezó? Pues desde que llegó Hernán Cortés. Que llegaban, mataban a la gente y se adueñaban de sus tierras. Un detalle muy importante es que Hernán Cortés llegó aquí sin permiso, llegó huyendo como un criminal porque no tenía permiso de su rey de invadir. Había unas leyes en España, las leyes de las 7 partidas, que decían que para conquistar, como ellos llamaban a invadir, había que tener el permiso del rey. Hernán Cortés no tenía el permiso del rey, es más, no tenía el permiso ni del virrey de Cuba. Hernán Cortés llegó aquí de Cuba, donde mandaba un señor de Diego Velázquez, que estaba gestionando ante el rey que le diera permiso de conquistar o invadir nuestras tierras. Ni siquiera el virrey de Cuba tenía permiso. Lo que habían empezado a hacer era mandar a las costas a expediciones como la de Hernández, como la de Grijalvo, y entonces Hernán Cortés el virrey le dio la comisión de venir, pero nada más a costear, no a introducirse a la tierra. Y cuando se dio cuenta que Cortés tenía otras intenciones, porque empezó a juntar muchas armas, mucho abasto, mucha comida, muchos soldados, entonces el virrey, que ya medio que conocía a Hernán Cortés, que Hernán Cortés era terrible, ya el virrey malició y le quitó ese permiso. Y entonces Cortés huyó y llegó aquí huyendo del virrey de Cuba. Acuérdense que después el virrey mandó a Pánfilo de Narváez y a otros españoles a capturar a Cortés, porque para el virrey era un delincuente. La ley de España, que les permitía conquistar con permiso del rey, decía que el que lo hiciera sin permiso era reo de pena de muerte. El que no llegara aquí sin permiso del rey era pena de muerte, según las leyes de un rey, Alfonso el Sabio, que fue rey desde el siglo XIII. O sea que Hernán Cortés, al llegar aquí huyendo, pues le esperaba que le cortaran el cuello si conquistaba. Entonces, ¿qué hizo Hernán Cortés? Pues inventar que ya él llegaba y los pueblos solitos voluntariamente se entregaban.
Entonces ya él no invadió, no conquistó, sino que los muy tarugos se entregaron. Y lo mismo inventó de Moctezuma, que Moctezuma lo confundió y además le tuvo miedo, lo confundió y voluntariamente le dio el reino. De ese modo Cortés pues se lava las manos. Pues yo llegué, me confundieron, me dieron el reino y lo recibí a nombre del rey, y así salvaba el cuello para que no le aplicaran la pena de muerte. Y eso es lo que él contó y escribió en sus cartas de relación al rey. Puras mentiras. Desgraciadamente, a la actualidad es en la historia oficial que Moctezuma era un cobarde y entonces los confundió con dioses y les entregó todo. Incluso dicen que Moctezuma fue el primer entreguista, cosa absolutamente falsa. Incluso Hernán Cortés, si ustedes leen las cartas que le escribió al rey, nunca dice que lo confundieron con un dios. Lo que él dice es que lo confundieron con un señor feudal, dueño de la tierra. Era el dueño de estas tierras y Moctezuma creyó que Cortés venía de parte de aquel señor y que las tierras eran suyas y que por eso se las dio. Cosa absolutamente falsa, porque aquí no había señores, ni había feudalismo, ni había propiedad privada. Nadie podía ser dueño de la tierra aquí porque la tierra no había propiedad privada. La tierra era como ahorita el aire todavía, ¿no? Que no es propiedad privada. Nadie va a decir, no, pues yo soy dueño de todo el aire, ¿no? No es propiedad privada. Cuando llegaron los españoles aquí había un sistema muy diferente. Aquí la gente vivía en comunidad, en familias. Esas grandes comunidades les llamaban calpulli. Y ahí vivía toda la familia ampliada, tíos, abuelos, en los calpullis. Y ahí pues nadie era el dueño. Parte de la resistencia tan grande de Emiliano Zapata se entiende porque Anenecuilco fue un calpulli hacía 800 años. Entonces ahí la tradición es de que la comunidad era dueña de la tierra. Los calpullis se agrupan porque hablan mucho que el señorío de Texcoco, que el señorío de Azcapotzalco, que el señorío... Eso aquí no existía. Ese es el sistema que había en Europa. En Europa había reyes, príncipes, señores. Aquí no. Aquí no había señoríos. Había, le llamaban Icniuyot, que era la hermandad de varios calpullis. Entonces varios calpullis se juntaban y formaban un pueblo que le llamaban Icniuyot. Y luego 3 pueblos se juntaban pues para dominar una región. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, cuando empezó la invasión, el dominio aquí lo tenían la unión de los mexicas con Texcoco, con Tacuba. Eran 3 pueblos, había una liga de pueblos, no había imperios. En Europa había imperios, emperadores, reyes, aquí no. Aquí el gobierno era muy diferente. El gobierno era de un consejo. O sea, en el calpulli nombraban a la gente más sabia como parte del consejo. Y cada consejo tenía 2 calpuleques, o sea, no había uno que mandara, eran 2. Entonces, la máxima autoridad no era un emperador. Hablan de que el emperador Moctezuma, el emperador Cuauhtémoc, no es cierto, eso era en Europa. Aquí era el Tlactoani, que no era rey. Tlactoani viene del náhuatl, que quiere decir vocero, el que habla. Pero mandaba
el consejo que le llamaban Tlactocan. Tlactocan quiere decir el lugar donde se habla. Entonces se juntaban, empezaban a opinar hasta que se ponían de acuerdo por consenso. Y entonces el Tlatoani como que resumía y decía, bueno, señores, entonces vamos a hacer esto. Pero no por orden de él, sino porque lo había acordado el consejo. Pero además el consejo nombraba dos, el Tlatoani y el Cihuacóatl. El Tlatoani se encargaba, era el vocero, el que daba la cara hacia el exterior, y el Cihuacóatl era el administrador hacia el interior. Y así era en todo. Por ejemplo, en el ejército había dos generales, el Tlacatecat y el Tlaxcolcalcat, que uno era encargado de las armas y otro encargado de las personas, de los soldados. Y lo mismo a nivel espiritual, había dos sacerdotes, uno de Tlaloc, otro de Huitzilopochtli. Los jueces también eran dos. Aquí no había, como en Europa, uno que mandara. Dicen que no, que el presidente en México, en la época del PRI, que era autoritario porque era el Tlatoani, pero no saben ni lo que era un Tlatoani, porque el Tlatoani tenía una autoridad por encima, que era el consejo, y tenía otro enfrente, que era el Cihuacóatl. Entonces lo que dice Cortés, de que Moctezuma le dio el reino, pues es una mentira muy grande, porque ni había reino, ni había propiedad privada, ni Moctezuma mandaba. Es un invento de Hernán Cortés. Y luego, como pues, sí está muy rarito eso de que les regaló la tierra porque los confundió con enviados de un señor, entonces ya fueron cambiando la que los confundió con dioses. Pero esto es absolutamente falso, porque hacía mucho tiempo que habían llegado por aquí españoles. Acordémonos que, por ejemplo, Gonzalo Guerrero, que fue un gran hombre, y Jerónimo de Aguilar llegaron aquí, que era un fraile, llegaron aquí 7 años antes que Cortés. Gonzalo Guerrero fue un gran hombre porque se unió al pueblo maya siendo español, y luego luchó hasta morir en contra de la invasión española. Hay que tener muy claro que nosotros los mexicanos no estamos en contra de todos los españoles o todos los gringos, no, únicamente estamos en contra pues del que viene a invadir, a robar, a matar. Y en Estados Unidos pues, estamos en contra de su gobierno que invade, que saquea, de sus grandes empresas como la Coca-Cola y otras, pues que nos están envenenando, pero no estamos en contra del pueblo. Todos los pueblos del mundo tienen gente muy buena, trabajadora, que están pues, trabajando. Entonces, estas historias que contó Hernán Cortés eran totalmente falsas. ¿Cuál fue la realidad? La realidad es que ellos llegaron y se aprovecharon de nuestras costumbres. ¿Cuál era la costumbre? La costumbre era siempre recibir a un pueblo extranjero. Lo recibían como huéspedes. Incluso el pueblo más fuerte le llevaba al más débil armas y alimentos. Se ponían a negociar, y si no se ponían de acuerdo, regresaban al mes. Los meses eran de 20 días. Ellos tenían un calendario diferente. A los 20 días regresaban, volvían a platicar. Si no se ponían de acuerdo, regresaban al mes. Si después de 3 rondas no se ponían de acuerdo, entonces había un enfrentamiento. Pero era una batalla que era al mes, y ambas partes sabían dónde. Era como un encuentro deportivo. En tal lado
ya previamente acordado. Y una cosa muy interesante es que no se mataban. Cuando había guerra entre ellos, lo que buscaban era ser prisioneros. Por eso dije yo al principio que las armas aquí no eran letales, porque no eran para matar, eran para golpear, atarantar y hacer prisionero a aquel enemigo. Si aquí hubieran tenido la costumbre de matar, a Hernán Cortés lo hubieran matado 5 veces, porque 5 veces lo agarraron. Pero como no mataban, pues no lo mataron. Entonces llegaron luego otros españoles y ya lo rescataron. Entonces esas eran sus leyes de la guerra, muy civilizadas. 3 pláticas, luego se ponían de acuerdo. Siempre la guerra era de día y avisando, nunca era a traición por la noche. Todos los españoles, cuando llegan aquí, pues reciben el trato normal, que era pues ser recibidos. Pero ¿qué hacían ellos? De inmediato secuestrar al dirigente. Esto lo hicieron aquí con Moctezuma. A Moctezuma, desde que lo tuvieron enfrente, lo agarraron. Todo lo demás son inventos de Hernán Cortés, que escribió sus cartas para no quedar mal ante el rey. Bartolomé de las Casas, que como dije antes fue un fraile español, que pues sí se puso del lado de los indígenas, de la justicia. En su brevísima relación de la destrucción de las Indias, él dice muy claramente que a Moctezuma, viéndolo, lo agarraron. Y así fue en todos lados. Por ejemplo, en Perú, las 2 grandes civilizaciones más importantes eran la de los incas en Perú y aquí la de los mexicas. Allá en Perú el invasor fue Pizarro. Allí se entrevistó con Atahualpa. Siempre tenían un requisito, que había que invitarlos a rendirse. Entonces siempre les leían lo que llamaban el requerimiento, que en pocas palabras les decían: ¿saben qué? Pues por las buenas sométanse al rey de España, porque si no les damos en toda la torre. Entonces a Atahualpa le dan el requerimiento, le dan una Biblia, él tira la Biblia y entonces Pizarro le salta y le pone un cuchillo en el cuello. Atahualpa traía un ejército de 10,000 gentes atrás de él, pero en el momento en que le ponen un cuchillo en el cuello, pues lo secuestraron. Y lo mismo hicieron con Moctezuma, lo agarraron y lo secuestraron y lo encadenaron. Entonces toda la historia de que la entrega de nuestras tierras fue voluntaria es absolutamente falsa. Y ya prisionero, Moctezuma les declaró la guerra, pero ellos no entendieron porque ellos no avisaban. Y Moctezuma les dijo que pues, dicen los señores, o sea el consejo, que mejor se vayan, y si no se van les van a hacer la guerra y los van a sacar hasta el mar, y que más les vale irse, porque si no los van a matar. Era una declaración de guerra según las costumbres nuestras, pero los españoles lo vieron como un chisme, ¿no? No, pues andan diciendo que les van a dar en la madre, ¿no? Moctezuma les declara la guerra y luego empezaron con sus matanzas, porque ¿cuál era la técnica? Agarrar al dirigente y inmediatamente empezar a hacer matanzas para paralizar a la gente. Entonces hicieron la matanza de la fiesta del Toscat, donde salieron como 10,000 chavos a danzar, pues todos muy adornados. Aquí el oro no era dinero, entonces usaban muchísimas joyas para la danza, y llegaron los españoles y hicieron una matazón terrible. Y entonces el pueblo decidió ya no darles alimento.
antes les daba alimento porque tenían presos a todos sus dirigentes. Porque lo que hacían, por ejemplo, agarraban a Moctezuma. Entonces decían, no quieren rescatarlo, pues denme tanto oro. Entonces llegaban sus familiares con el oro y lo secuestraban. No, ahora denos tanto. Entonces así iban secuestrando a todos los dirigentes. Entonces, después de esta matanza, el pueblo decide ya no mandarles alimento. Y es cuando Cortés, furioso, le dice a Moctezuma, perro, ordena que nos den alimentos, necesitamos abasto. Y Moctezuma hábilmente le propone, Cortés no iba a dejar que saliera Moctezuma, que según él era rey, y era su garantía, era su secuestrado, ni sus hijos. Pero cuando Moctezuma le propone que salga su hermano Cuitláhuac, Cortés accede. Nada más que Cuitláhuac, el consejo le dijo a Cuitláhuac, tú sal a hacer la guerra. Y no importa que nos maten a todos, nos van a matar a todos, pero tú saliendo empiezas la ofensiva, la guerra. Entonces Cortés accede que salga Cuitláhuac, que es que para traerles alimento, y Cuitláhuac sorpresivamente comienza el ataque. Y entonces Hernán Cortés ya no entendía, pues como si tenían secuestrado a Moctezuma, pues ¿por qué atacaban? Creyó que Cuitláhuac lo había traicionado, en fin. Es entonces cuando saca Moctezuma a la azotea, porque creyó que al ver a Moctezuma iban a parar el ataque, pero Cuitláhuac tenía orden de dar guerra a muerte. Entonces lo sacan en medio de una lluvia de miles de flechas, de piedras. Entonces a Moctezuma le tocó una pedrada, pues es porque lo sacaron en medio de la lluvia de piedras, no porque haya sido en contra de él. Entonces ya cuando vieron que no le sirvió de nada, lo mataron, porque bueno, la historia de los españoles dice que a Moctezuma lo mataron los propios mexicas, que lo apedrearon por cobarde y tal. A Moctezuma hay muchas investigaciones, está comprobadísimo que lo mataron los españoles con la idea de aventar su cadáver fuera del palacio, y como le iban a hacer grandes ceremonias, mientras le hacían las ceremonias, ellos salir huyendo. Ese era el plan de los españoles. Entonces lo mataron, y todavía por si las moscas lo volvieron a sacar a la azotea, sosteniéndolo como si estuviera vivo, pero pues ni con eso paró el ataque. Entonces ya lo aventaron. Por cierto, cayó sobre una tortuga de piedra. Y mientras el pueblo le estaba haciendo honras fúnebres a Moctezuma, salieron huyendo. Nada más que una mujer los vio y empezó a dar la alarma. Y entonces todo el pueblo se unió para atacar a los españoles, y les dimos su noche triste. Que el año que entra, el 30 de junio del año que entra, son 500 años de la noche, que todavía hay quien le llama la noche triste, pero fue triste para los españoles. Para nosotros es la noche de la victoria, porque se les derrotó completamente. Y fíjense, si nuestros pueblos hubieran tenido otras reglas, si no hubieran sido tan buena onda, tan civilizados, tan cultos, pues los hubieran perseguido hasta exterminarlos. Pero ellos, después de una batalla, no perseguían al derrotado. Una vez que el derrotado era derrotado, pues se iban. Imagínense que hay un partido de fútbol, Chivas contra los Pumas. No, mejor América contra los Pumas. Pierde el América. Se va al estacionamiento y salen los Pumas a darles en la madre en el estacionamiento. Pues no, pues ya perdieron, ya se van.
Entonces aquí el límite entre Tenochtitlan, porque aquí no había un imperio, mentira. Aquí había un territorio de los mexicas, otro territorio de Tacuba, cada pueblo tenía su territorio. Sí había alianzas, y había algo así como una confederación, un tratado de libre comercio, pero no había un imperio. Entonces cuando Cortés sale de México Tenochtitlan y llega a Tacuba, pues ya no lo persiguen. ¿Por qué? Pues porque ya estaba fuera del territorio. Y es cuando Hernán Cortés se sienta a llorar. Hay una famosa historia de que el árbol de la noche triste, y que ahí se sentó Cortés a llorar. Pero vean, si hubiera sido cierto que eran un imperio y que eran los salvajes, pues lo hubieran aniquilado. Sin embargo, saliendo de Tenochtitlan, lo respetaron, pero sin saber que luego Cortés iba a regresar ya con otros pueblos a los que engañó, se alió con ellos en contra de los mexicas. Y no es que hayan sido traidores los tlaxcaltecas y todos los aliados, sino que no eran una nación, eran pueblos diferentes. Y sí había pleitos, rencillas, celos. Y sí, un pueblo pues estaba enojado con otro pueblo por tal y cual historia. Y Hernán Cortés era muy hábil de encontrar todos los pleitos, las divisiones, y aprovecharse de las divisiones para derrotarnos. Por eso la primera lección que sacamos de esta historia es que hay que unirnos siempre. Como dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Porque si nos dividimos, pues entonces nos dan en toda la torre. Hay los imperios como el gringo, porque el imperio gringo pues es un imperio, tienen un lema que dice divide y vencerás. O sea, si un imperio divide a los pueblos, los vence. Si los pueblos se unen, no hay quien los vence. Entonces, bueno, la historia real de lo que pasó hace 500 años es muy, muy diferente a la que nos cuentan. Y hay que decir que siempre hubo resistencia, siempre, siempre. Durante todos los 300 años de colonia, pues hubo más de 100 rebeliones. Ya con Miguel Hidalgo, pues como que culminó, porque las rebeliones eran aisladas hasta que llegó el punto en que pues se unió todo el pueblo con Hidalgo, con Morelos, con Vicente Guerrero, y pues ya se hizo la independencia. Es muy importante a 500 años pues darnos cuenta de todo lo malo, todo lo negativo que fue el colonialismo, porque vinieron aquí a matar a la gente, a robarse las riquezas, a gobernarnos. Gobernaba un español, mandaba el rey a gobernar un señor que ni conocía a México, bueno, lo que era, ellos llamaron Nueva España, que nosotros le llamamos el Anáhuac, pues ni conocía, y luego nada más los dejaban aquí 3 años, 4, y se los regresaban. Entonces eran españoles totalmente desconocedores, y eran los que mandaban, pero además compraban los puestos. La corrupción en México viene de entonces, porque antes de la invasión los pueblos eran bien honrados, y el que fuera corrupto, pues cuello. Por ejemplo, en Tlatelolco, que era un mercado, el mercado más grande, había jueces que veían que en el trueque, porque el comercio era en base al trueque, pues no se transaran a nadie. Pero si un juez se corrompía o aceptaba un soborno, pena de muerte. Entonces aquí no había corrupción, pero los españoles, como vendían los puestos, para ser alcalde compraban el puesto. Entonces imagínense, si ya me costó una lana ser alcalde, pues ahora robar para recuperarme, ¿no? Como todavía hoy pasa lo mismo, porque para ser alcaldes pues tienen que hacer campañas donde gastan mucho dinero y pues luego quieren recuperar lo que invirtieron.
Entonces ahí empezó la corrupción. La corrupción empezó con Hernán Cortés. Pregúntense si Hernán Cortés llegó aquí sin permiso, huyendo de Cuba, si había pena de muerte contra lo que él hizo, ¿por qué el rey de España no ejecutó a Hernán Cortés? Pues porque le mandaba oro y oro y oro y joyas, y con cada cartita que le mandaba un buque lleno de oro, de joyas. Como quien dice, corrompió al rey, por eso el rey no le hizo nada. Llegando aquí, para independizarse de Cuba, formó el ayuntamiento de Veracruz. Y ahí es el nacimiento del PRI. Porque si ustedes leen a la historia, a Bernal y a ellos, la noche anterior de que fueran a elegir al alcalde, dice el mismo Bernal que iba Hernán Cortés de fogata en fogata, apapachando, dice, acariciarlos y centaviándoselos, o sea, los apapachaba y les daba sus monedas de oro. Y claro, ¿a quién eligieron alcalde? Pues Hernán Cortés. Y luego cuando el virrey de Cuba mandó a Pánfilo de Narváez, pues toda la gente de Pánfilo de Narváez se le volteó. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés les dio todo el oro que se robó de Tenochtitlan, pues lo repartió para comprar a los soldados. Entonces, la corrupción en México empieza con la invasión española. Antes no había corrupción. Y la corrupción empieza con el colonialismo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que actualmente vivimos algo bastante similar que le llamamos neocolonialismo, o sea, la misma gata nada más que revolcada. Actualmente nos siguen saqueando nuestro oro, nuestra plata. Nada más durante la presidencia de Fox y de Calderón, o sea, nada más en 7 años sacaron el triple de oro y plata de lo que los españoles sacaron en 300 años. O sea, ahorita el saqueo está peor que nunca. Y todos los megaproyectos, o sea, tanto mineros, hidroeléctricos, todos los megaproyectos que están arrasando con las tierras de los pueblos originarios, con las tierras de las comunidades, pues son como una nueva invasión, como cuando en aquella época llegaba una hacienda y se apoderaba de todo y sometía al pueblo. Entonces, actualmente estamos sufriendo el neocolonialismo. En aquella época endeudaban a los peones y pues trabajaban sin descanso, día y noche, para pagarle al hacendado sus deudas. Actualmente, y bueno, tenían un capataz con un látigo obligándolos a trabajar. Actualmente ya son más modernos, ahora te dan una tarjetita así de plástico y tú mismo vas y te endeudas. Igual trabajamos y trabajamos y trabajamos y no salimos de deudas, ¿no? Y lo mismo el país. Por ejemplo, el año que entra México va a pagar 750,000 millones de pesos nada más de intereses de la deuda. Entonces todo lo que trabajamos pues se sigue yendo al extranjero. Claro, ya no es a los bancos y a los reyes, ya no es a los hacendados y a los reyes, ahora es a los bancos y a las corporaciones extranjeras. Entonces digamos que ahorita estamos otra vez sufriendo ese sometimiento, esa explotación, sobre todo con el neoliberalismo en los últimos 40 años. Pues todos hemos visto cómo en los últimos 30, 20 años las cosas se han puesto cada vez peor, porque cada vez aumenta la explotación y el dominio extranjero sobre México, al grado que ya se apoderaron de todo. Antes los extranjeros no podían ser dueños de minas, pero Salinas de Gortari cambió la constitución y ahora son dueños de todo. Antes los extranjeros no podían ser dueños del petróleo, pero Peña Nieto cambió la constitución y ya entraron
extranjeros a llevarse nuestro petróleo. Entonces han ido poco a poco apoderando de todo hasta dejarnos en una situación pues como la que vivía Hidalgo, Morelos, Emiliano Zapata, Pancho Villa. Si ustedes se acuerdan cuál era el grito de Hidalgo, pues era en contra de los monopolios. ¿Y qué tenemos hoy? Pues grandes monopolios, las corporaciones, la Nestlé, la Coca-Cola, 500 corporaciones que se van adueñando de todo. Hidalgo, una de sus luchas fue contra las alcabalas. Las alcabalas es el impuesto por comprar y vender, o sea, el IVA. O sea, Hidalgo luchó contra el IVA. Porque fíjense, cada que compramos algo, pagamos 16% más. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque como ya viene el precio y pues diario compramos alguna cosa, no nos damos cuenta. Pero imagínense si nos dieran un recibo con todo lo que pagamos al año de IVA. Cantidades tremendas. Hidalgo luchó contra el IVA, contra las alcabalas. Hidalgo y Morelos lucharon contra la esclavitud. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Pues una esclavitud moderna, porque pues, estamos sujetos a los patrones, trabajamos sin parar. Todavía hace 40 años, 50 años, pues con un trabajito pues le quedaba uno tiempo y dinero para salir a pasear, comprarse zapatos, ropa, o sea, el salario alcanzaba. Ahorita ya no, ahorita tiene que trabajar toda la familia, todo el tiempo. Mucha gente tiene 2 trabajos. Entonces ya estamos viviendo una moderna esclavitud. De modo que hoy, como ayer, como en la época de Zapata, tenemos que organizarnos y lograr una transformación a fondo en México para que el pueblo sea el dueño, para que el pueblo tenga bienestar. No tenemos nada contra los extranjeros que vengan a ayudar, que vengan a cooperar, pero sí contra los que nos explotan, nos matan de hambre, nos saquean, las grandes corporaciones. Entonces, hoy por hoy tenemos enfrente una batalla tan grande como la que tuvo Hidalgo, como la que tuvo Benito Juárez, como la que tuvo Zapata. Y bueno, ya vienen los tiempos de cambio. Ya el año pasado le dimos en la torre al PRIAN, al PRI y al PAN, gracias a 30 millones de mexicanos que nos levantamos por el cambio. La caída del PRIAN equivale a la caída del rey de España con Hidalgo, a la caída de Santana, del dictador Santana con Juárez, a la caída de Porfirio Díaz con Zapata. Ahorita ya acabamos con el PRIAN. Nada más que ahora falta pues que se hagan efectivas las transformaciones, porque siempre los cambios pues no son así tan automáticos, tan mágicos. Ahorita es el momento en que más que nunca tenemos que luchar y organizarnos y unirnos. Y bueno, qué mejor ocasión que ahora este año 19, que conmemoramos los 500 años de resistencia y los 100 años del asesinato de Zapata, que fue un gran ejemplo, no en México. Zapata es un ejemplo en el mundo. Yo los invito a que rentemos un avión y nos vayamos a América del Sur, ahí conocen a Zapata. Y luego de ahí volamos a Turquía, ahí conocen a Zapata. Y luego Europa, o sea, Zapata es un personaje mundial. ¿Por qué? Porque por su limpieza. Él luchó por su pueblo y dio la vida por su pueblo a cambio de nada. Él era de una familia pues que nunca aceptaron ser peones. Entonces,
arrendaban tierra, sembraban sandía, en fin, vivían bien. Además él era el mejor charro de toda la región, entonces vivía bien. Él en lo personal no tenía problemas, pero tuvo esa grandeza de encabezar la lucha de su pueblo, de Anenecuilco, y la responsabilidad, porque él lo nombraron del presidente del comité encargado de recuperar las tierras, y fue tan comprometido, tan responsable, que nunca dejó de luchar. Madero le ofrecía una hacienda y por esas épocas se estaba casando con Josefa Espejo, había triunfado Madero, pues él podía haberse casado y recibir la hacienda de Madero y ya vivir tranquilo, y sin embargo no dejó de luchar por su causa. Y bueno, en honor a Zapata quisiera cerrar esta plática. Yo grito: Zapata vive, y por favor los que quieran decir: la lucha sigue. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Gracias, compañeros. Tlazocamati.